Continúa el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en esta ocasión está hablando el testigo clave y testigo estrella por parte de la fiscalía, llamado Juan Guillermo Monsalve, una persona que hizo miembro de este grupo de autodefensa llamado Bloque Metro, que según él fue creado y comenzaron a operar desde la hacienda Guacharacas, hacienda de la que eran dueños los hermanos Uribe Vélez. Entonces aquí él nos va a comentar cómo fue que se crearon, cómo fue quien los nombró así, y cómo comenzaron a cometer muchos delitos. Así que vamos a ver el video. Esos terrenos en los que se presentó el problema entre Darío alias Gigante y Santiago Uribe. Ese era para ceba de ganado pues, de novillos. Ahí era pues para novillos de engorde. Ante la manifestación que le hizo a ustedes como trabajadores el señor Darío Grandia, ¿qué pasó después? Nosotros con el primer llamado no nos fuimos de la hacienda, seguimos trabajando y como en el 95, lo que es que no me acuerdo cuándo fue la segunda reunión, ya sí nos advirtió que el que se quedara lo mataba. Entonces explíquele a la audiencia esa segunda reunión. ¿Dónde se llevó a cabo? En el mismo lugar. ¿A quiénes citaron? Igual a los trabajadores que estábamos en el momento cuando ellos llegan. ¿Quién los citó a esa reunión? Darío Granda. ¿Qué les dijeron en esa segunda reunión? Igual, pues, ya nos dio pues, es que ya era pues en serio que nos teníamos que salir, pero sino que el que se quedara lo mataba. Y nosotros, creo que yo con mi padre fue uno de los primeros que salimos, pero salió pues más de una persona. Dice que salieron. ¿Hacia dónde salieron? Al pueblito de Providencia. ¿Esta es la primera salida, según sus respuestas, de la finca Guacharacas? Sí, señora. Relátele entonces a la audiencia cuando regresan por segunda vez. Creo que fue para finales del 96. Explíquele claramente a la audiencia quiénes regresan. Habla en plural. Entonces, ¿quiénes regresaron? Regresamos, pues le hacen una oferta a Luis Alberto, a mi papá, para regresar a la finca. Hubieron condiciones y entre esas condiciones la seguridad que llegaba de Urabá, que fue que al mando del comandante Beto. ¿Que llegaban del Urabá? ¿Podría concretar quiénes eran los que llegaban del Urabá? Llegamos, los primeros que llegamos allá como 20 días, más o menos, fue pues mi papá, mis hermanos, mi madre, y también llegó un grupo de Urabá, más o menos de 25 a 30 integrantes, al mando del comandante Beto. Esa era la seguridad de la finca, la de nosotros, mientras que la finca ya estaba muy enrastrojada. Gracias. Dice usted que llegó un comandante Beto. Mi pregunta es, ¿qué organización fue entonces la que llegó allí? Objeción, señoría. El testigo habló de un grupo que prestaba seguridad a nombre de Beto, pero la palabra que emplea la señora fiscal no está en la voz del testigo. Es sugestiva en consecuencia, señoría. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule? Gracias. Expresó usted que al regresar en esa segunda oportunidad a la hacienda Guacharacas, llegó un grupo de seguridad de Urabá al mando del comandante Beto. ¿De qué grupo se trataba? Para que quede claro a la audiencia. Autodefensas Campesinas de Corda y Urabá. Todos eran costeños.
¿Por qué sabía usted que eran Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá? Porque en ocasiones nos poníamos los brazaletes. ¿Quién se refiere a usted a nos poníamos? Cuando nos tocaba patrulla, hacíamos los registros por los lados del Rubí o por Cuatro Esquinas o La Soledad, éramos con los brazaletes de autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, en ocasiones. Díganos qué relación tenía usted con ese grupo de autodefensas que menciona. Pues también me tocaba patrullar con ellos por si había, pues, encontrábamos personajes del ELN, del Bernardo López Arroyave. Concrétele a la audiencia qué actividades realizaba ese grupo en el que usted dice también estaba. Las actividades, por ejemplo, pues todo lo que tuviera que ver con la guerrilla, pues había que, como que la orden era a caballo, ¿no? Eso era lo que se hacía en Providencia, por donde donde nos movíamos en ese entonces, La Soledad o el Rubí. De acuerdo con sus manifestaciones, dígale a la audiencia, ¿cuánto tiempo permaneció usted en ese grupo al que se ha referido? Desde el 96 hasta el 2003 que se acabó, pero cuando se acabó ya era nombrado pues como bloque metro, bautizado. Perfecto. Dice usted que este es el segundo regreso a la Hacienda Guacharacas. Retiro la pregunta. Dice usted que en el año 2003 se constituyó el bloque metro. Háblale entonces a la audiencia de la constitución de este bloque. No, él fue bautizado como bloque metro. No me acuerdo si fue finales del 97 o 98. ¿Por quién fue bautizado de esa manera? Fue bautizado por Rodrigo Doblecero. Cuando él llega, él es el que le pone el nombre de bloque metro. ¿Cuándo llega Rodrigo Doblecero para constituir este bloque? Él llegó, si no estoy mal, después de la captura de Luis Alberto Villegas como paramilitar. ¿Y recuerda cuándo capturaron a Luis Alberto Villegas como paramilitar? Es que no me acuerdo. Yo creo que fue más o menos fue en el 98, pero no me acuerdo exactamente el mes. ¿Quiénes conformaban el grupo metro? Cuando llega pues, venía el comandante Beto, hubo un problema porque a nosotros en la finca nos retuvo la guerrilla, el ELN, y por culpa de eso, al comandante Beto, yo voy y le digo que se tiene que presentar, pues por orden de Luis Alberto Villegas, que se tiene que presentar en Medellín, y había un muchacho Arboleda que venía como sicario, y pasa a manejar las tropas, el Arboleda, y porque él fue soldado voluntario, y ya quedó como comandante militar, como segundo comandante militar, hasta que llegó Doblecero, que era el primero, y comandante de las finanzas y urbano era J. Estaba pues Luis Alberto, era como como si fuera el dueño de la organización. Santiago Gallón. Para el 98 ya
llega pues como panadero, ya que él fue el que cogió ya, primero nosotros teníamos el tubo con Luis Alberto, y ya para el 98 ya era panadero, que era el encargado ya lo del tubo. Y ya así comandantes, así estaba ya integrantes que eran habían sido del Calvario Buitrago, del Bernardo López Arroyave, como Marcos, alias Marcos, manejaba el grupo especial, y alias 14. ¿Ha hablado usted de los comandantes? Entonces dígale a la audiencia cuántas personas aproximadamente integraban este grupo. Pues, la fama era que éramos muchos. Más o menos para el 2000 se decían que habían casi como 1500 me parece, pero cuando estuvimos en la guerra que entramos en el 2013 en guerra, pues yo creo que no habían más de 700. Más de 700. Expresó usted en una de sus respuestas que fueron retenidos por la guerrilla. ¿Quiénes fueron retenidos? A mí me retienen primero, como a las... allá en la finca Guacharacas, me retienen primero a mí, y como a la media hora, 1 hora, llega mi papá y un señor que le decían Miguelito, y nos pueden andar como por ahí 2 horas o 2 horas y media o 3, siempre fue muy lejos, fuera de la finca, por el lado del Rubí, por los lados del Rubí. Eso, ellos estaban, la información era porque habíamos vuelto nosotros a la finca, y porque de la finca se salió y se mató cuatro personas en el corregimiento en el Rubí, corregimiento de Yolombó, y por eso estaban ofendidos ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron retenidos? A mí me cogen más o menos a las 7:30 de la mañana, mientras que llegó mi papá y el otro señor, y estuvimos como hasta las 4 de la tarde, mientras que ellos averiguaban, porque nosotros le dijimos que ya la finca no figuraba a nombre de los Uribes, que nosotros ya no teníamos nada que hacer y que por necesidad nos tocó volver a esa finca, porque eso era lo que habíamos hablado antes, de que si eso llegaba a pasar, eso es lo que había que decir. Habló usted en que textualmente estuvimos en la guerra. Explíquele a la audiencia a qué guerra se refiere. Como 00, el bloque Metro no se quiso desmovilizar, no se quiso coger a Justicia y Paz. Entonces daban una orden de que ese grupo había que pues el que era la orden era que el que no se sometiera a Justicia y Paz, como que pues que había que acabar el grupo, y por eso Luis Alberto Villegas se entrega pues para Julián Bolívar, y igual yo quedamos para Julián Bolívar. Después de esa guerra yo quedé con Julián Bolívar. Ya el último que se mató, que lo mató Daniel en la finca que era de Doble Cero, ese fue como el último ya para quedar la zona de Héroes de Granada y de Central Bolívar, que fueron los que, y el bloque Calima, que fueron los que se entraban a pelear con el bloque Metro. Dígale a la audiencia para qué época quedó usted, como dice, con Julián Bolívar. Si no estoy mal, como después, yo me deserté de la finca que era del exalcalde de San Roque, creo que llamaba Fernando, me parece. Ahí estaba yo con panadero.
y yo me deserté de esa finca como después de, no estoy mal, creo que después de mayo. Me deserté y ya Luis Alberto estaba con Julián Bolívar. Y entonces yo llego al pueblo de Providencia, y cuando yo llego al pueblo de Providencia estaba el comandante Bedoya del Central Bolívar, estaba en una finca, ahí como si fuera una finquita, la finquita era de Juan Villegas, ahí en la batea, estaba el comandante Bedoya, JP, el negro 90, y entonces llegué yo allá y estaba pues Don Luis también. ¿Recuerda el año? Dijo mayo. Sí, como para mayo del 2003. Ese día de una vez me puse el camuflado y como a las 8 de la noche salimos a donde yo estaba con Panadero, y creo que ese domingo ya fue la última vez que estuvo Panadero en la organización. Se volaron los tres, Panadero, J y Doblecero. ¿Quién era Rodrigo Doblecero? Era el primer militar del bloque Metro. ¿Sabía su nombre? No me acuerdo en estos momentos. ¿Y quién era J? Jairo Franco, dicen que fue muerto en Bogotá, eso es lo que dicen. Bueno, regresemos entonces al Grupo Metro. Dígale a la audiencia a qué se dedicaba el Grupo Metro. A lo de extraer combustible del tubo, de Sebastopol, me parece que llama de tubo, y eso es, lo del tubo se empezó como me parece que desde el 97 se empezó a sacar del tubo, y había un peaje de los contratos de los municipios, de los impuestos de las fincas y de laboratorios para... Bueno, explíquele entonces a esta audiencia claramente cuál era esa actividad de extraer combustible del tubo. ¿Qué era lo que hacían? Pues se extraía combustible del tubo y era vendido a las bombas. Prácticamente eso, había unos que recibían de buena gana, otros, el que no recibía, le tocaba pagar del que entrara bueno, le tocaba pagar como si, o sea, pagar por la entrada del combustible, o si no, le tocaba comprar el que se sacaba del tubo. ¿Dónde quedaba el tubo de donde sacaban el combustible? Por ejemplo, no me acuerdo, la primera que la pusimos ahí en Guacharacas, como a 150 metros de la casa de Guacharacas. Más o menos, yo creo que eso fue más o menos por mitad del 97, creo yo. Dice usted que la pusimos en Guacharacas. ¿Quiénes fueron los que colocaron para la extracción del tubo? Dice usted que la pusimos en Guacharacas, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿quiénes? Porque ahí habla en plural. No me acuerdo de los nombres de los que la pusimos. Pues se necesitaba, me parece que la luz la sacamos de la finca, porque hay que llevar soldador para poner la válvula. Y más o menos la hicimos, primero hicimos una carretera para poder que entrara a los carrotanques. Y nos tocó arreglar la carretera. Y la válvula quedaba pues así, porque el tubo pasa
ahí en la finca Guacharacas pasa entre el río y la carrilera. Explíquele a esta audiencia cómo colocó esa válvula para la extracción del combustible. El tubo va sellado como con una capa de brea, que se llama eso, y el tubo es blanco, es pintado blanco. Entonces uno pela el tubo y ya pues se pone un miple, se suelda y ya se le pone la válvula. Yo creo que, si no estoy mal, la válvula debe estar ahí. Cuando cogieron la válvula que se dieron de cuenta al tiempo, creo que le pusieron, me parece, si no estoy mal, le pusieron un tubo sellado encima de la válvula, soldado así en redondo. ¿Por cuánto tiempo se realizó esa labor de extracción de combustible? No me acuerdo, pero sí fueron, yo creo que fue más de un año. ¿Por orden de quién se colocó esa válvula? Por orden de Luis Alberto. Igual, cuando llegamos, el pago de la finca se hacía, pues, le hacían a los trabajadores de la minería, y cuando la minería estaba mala, también sacaba el sueldo del combustible. Luis Alberto, ¿tiene apellido? ¿Recuerda el apellido? Luis Alberto Villegas. Concrétele a la audiencia cuál era su labor específica en esta extracción del combustible. Pues nosotros a este lado conectábamos las mangueras y las pasábamos con manilas al otro lado del río. Mangueras de esas de bombero, y así por un lazo se atravesaban el río para tanquear al otro lado. Dice usted que la otra labor del bloque metro era el peaje de los contratos de los municipios. Explíquele a la audiencia en qué consistía esta actividad. No, señora, cuando me refiero a un peaje, había un peaje así como decir los peajes de carretera, donde el carro tenía que pagar, el conductor tenía que pagar, y le daban un papel de lo así. ¿Participaba usted también en esa actividad del Grupo Metro? En lo del peaje, no, señora. Hablo que la otra actividad que tenía el Grupo Metro era laboratorios de cocaína. Explíquele a la audiencia en qué consistía esa actividad del grupo. En esa sí participé. Era de Luis Alberto Villegas. Y de Santiago Gallón. Explíquele a la audiencia cuál era su actividad en esa actividad de narcotráfico. Yo cogía la base, así decir, 40 o 50 kilos de base, y los derretía en un fogón y lo echaba a disolver en líquidos. Ya pues de que estuviera así como si fuera aguapanela, la metía así en líquidos y le echaba carbón, después la filtraba y se la entregaba al químico en baldes. ¿Cuánto tiempo estuvo usted a cargo de esa actividad de los laboratorios de? Como 2 años. Continuamos en la lucha. Sígueme, dale like y comenta, eso me ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.